Bien, en esta mañana y tarde voy a tratar la teoría de la imputación objetiva. Mi exposición la voy a hacer en dos partes. En un primer momento voy a tratar todos los antecedentes de la imputación objetiva y en un segundo momento voy a centrarme en los criterios objetivos de imputación, es decir, estos criterios que los proponen Claus-Roxin, Günther-Jacobs y Frisch. Bien, sin más entonces, comenzamos. La imputación objetiva, esta idea de imputación, se retrotrae a una teoría de imputación. La idea de imputación se retrotrae a una teoría de imputación de la filosofía naturalista o del filósofo naturalista Samuel Pufendorf. En la actualidad se reconoce como precursora de la teoría de imputación objetiva, es decir, se pasa del pensamiento de imputación a una teoría de imputación y luego a una teoría de imputación objetiva. Decía, en la actualidad se reconoce como precursora de la teoría de la imputación objetiva al filósofo idealista Hegel. Hegel es quien plantea un concepto de imputación. Este autor sostiene que frente a la multiplicidad de cursos causales debe imputarse el hecho que se reconoce como obra propia del autor. En 1930 surge uno de los grandes tratadistas del derecho penal, desde mi punto de vista, este tratadista que sentaría los parámetros, las bases, para lo que luego se va a conocer como esta teoría que lo propuso Hans Belsen, la teoría del finalismo, la teoría de la acción final. Me refiero a Richard Honig. En 1930 se publica una famosa obra que ustedes la conocen, esta obra en homenaje a Frank, otro de los grandes del derecho penal. En esta obra, Richard Honig presenta una fórmula. Esa fórmula que presenta Richard Honig estaba inspirada en el concepto que lo planteó en su momento Hegel. Esa fórmula se basa en la perseguibilidad objetiva de la finalidad. Miren, este es un concepto muy importante desde mi punto de vista, porque sería Richard Honig quien ya se anticiparía en advertir estos contenidos objetivos y subjetivos de la conducta, es decir, lo que más adelante vamos a entender como el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Cuando habla de la perseguibilidad objetiva de la finalidad, lo que propone Richard Honig es que el resultado que tiene que imputarse es ese resultado que persigue al fin que ha buscado el sujeto activo del hecho punible. Ese es el resultado que tiene que imputarse. Bien, con esta fórmula, lo que pretende Richard Honig es plantear un modelo de imputación autónomo, completamente independiente a ese modelo de imputación causal, de la causalidad natural, mediante un modelo de imputación normativo de la imputación objetiva. Para ello, este autor recurre a ese ejemplo que lo propuso en su momento Trager, este ejemplo que lo tratamos en doctrina, este ejemplo que refiere al tío que quiere heredar al sobrino rico, manda a pasear en medio de un bosque poblado de árboles, en mitad de la tormenta, con la esperanza de que muera alcanzado por un rayo. Este pensamiento de Richard Honig inmediatamente tuvo dos seguidores, dos grandes del derecho penal, Engels y Hans Belsen. Un año más tarde, en 1931, Engels, al desarrollar su monografía, que traducido del alemán al español quiere decir la importancia que tiene la causalidad en los delitos. Luego, 9 años más tarde, Hans Belsen publica una obra que traducido de igual manera del alemán al español, más o menos quiere decir los estudios del sistema de justicia penal. Estos dos autores son los que entran a tratar el pensamiento, la esencia del pensamiento de Richard Honig. No trataron a la imputación objetiva como tal, pero sí el contenido que propuso y que intentó desarrollarlo en su momento Richard Honig. Ya en la actualidad, hoy por hoy, se reconoce a Claus-Roxin como el autor encargado de depurar los vestigios ontológicos de esta teoría a través de la creación de esta teoría de los incrementos
de los riesgos. Bien, esto como un rápido antecedente, hemos visto la influencia del pensamiento de Pufendorf, de Hegel, de Richard Honig, luego continuada o seguida este pensamiento por Engels y también por Welzel, y en la actualidad por Klaus Roxin. Bien, la imputación objetiva, o esta teoría de imputación, lo que pretende es resolver el problema de reconducción o atribución de un resultado hacia una conducta. Vamos a ver más adelante el desarrollo de esta interesante teoría, que tiene una relevancia no solo doctrinaria, dogmática, sino sobre todo una relevancia práctica a la hora de resolver casos. Es una teoría que, desde mi punto de vista, los operadores de justicia, los jueces, los fiscales, los abogados, los penalistas en el libre ejercicio deben tener cuenta de esta teoría por toda esta importancia práctica que tiene a la hora de resolverse casos penales. Bien, la teoría es la encargada de identificar los problemas de imputación. Esos problemas los denomina como causalidades. La teoría identifica 7 problemas de causalidad. El primero voy a explicar rápidamente cada uno de estos. El primero se refiere a la causalidad alternativa, luego está la causalidad cumulativa, luego está esa famosa causalidad atípica o los cursos causales irregulares que suelen tratarse en doctrina, luego está la causalidad hipotética, luego está la causalidad rota o interrumpida, luego está la intervención en un proceso causal ya puesto en marcha y por último la causalidad adelantada. Bien, voy a explicar cada uno de estos problemas. Es importante tener en cuenta que la imputación objetiva nace para resolver los problemas de imputación, es decir, atribuir con certeza, con certidumbre fáctica y jurídica, qué resultado puedo atribuir a una determinada conducta. Esto es lo que pretende resolver la imputación objetiva. Ciertamente hay casos donde la imputación de un resultado hacia una conducta no presenta mayor problema. Pero como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en los aparatos organizados de poder, la imputación del resultado genera un gran problema. Y esta teoría es la que pretende resolver estos problemas. Bien, voy a explicar rápidamente qué consiste cada una de estas causalidades. Vamos a ver. La causalidad alternativa, bien, esta causalidad refiere que existen conductas que de forma independiente pueden generar resultados lesivos. Es decir, estas conductas son suficientes para causar lesiones en los bienes jurídicos, poner en peligro o lesionar un bien jurídico. Es decir, no requieren la participación o la convocatoria de otras conductas para generar los resultados lesivos. Independientemente, estas conductas por sí solas pueden generar resultados. Luego está la causalidad cumulativa. Esta causalidad, en cambio, supone que una conducta por sí sola, independientemente, no puede generar un resultado. Entonces, si A quiere generar el resultado de muerte en B, necesariamente requiere la participación de la conducta de C, de D o de E, etc. Luego está la causalidad atípica. Esta causalidad quiero que la tengan muy presente, porque más adelante vamos a trabajar con esta causalidad. Esta es una de las causalidades que se la reconoce en la doctrina como estos cursos causales irregulares. Esta causalidad atípica, vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a suponer que A golpea a B, luego B cae al piso herido a consecuencia del golpe de A, luego tenemos a C trasladando a B hacia el hospital. Y en el camino al hospital, a la casa de salud, ocurre un accidente de tránsito del cual resulta muerto B. Bien, este es un curso causal irregular, esta es la causalidad atípica. Es decir, esta causalidad reconoce la intervención de una nueva conducta frente al resultado. Luego está la causalidad hipotética. La causalidad hipotética, en cambio, es la que
considera que en el mismo momento que puede lograrse un resultado con una conducta, en ese mismo momento podría también lograrse el resultado con otra conducta. Luego está la causalidad rota o interrumpida. Esta causalidad, en cambio, reconoce la intervención de una nueva conducta que descarta la anterior conducta o desplaza la anterior conducta. Por ejemplo, A da una sustancia venenosa a B, quiere envenenar a B, y en el curso del tiempo que se requiere para que logre efecto el envenenamiento, aparece C matando de un disparo a B. Luego está la intervención en un proceso causal ya puesto en marcha. Bien, esta es otra causalidad muy importante. Ustedes recordarán lo que ocurrió hace años en Estados Unidos, este atentado a las Torres Gemelas. Bien, ahí se generaba una discusión en cuanto a que si era válido estos aviones que estaban a punto de estrellar con estas torres. Se generaba esta discusión de que si era válido disparar en contra de estos aviones, es decir, evitar que estos aviones choquen con las torres. En tanto y en cuanto en las torres se reconoce que hay un número de personas mayor al número de personas que está al interior de este avión que va a estrellar. Bueno, esa es una discusión que se plantea. A eso se refiere esta causalidad que parte de la intervención en un proceso causal ya puesto en marcha. En esta causalidad se parte de la existencia del riesgo. El riesgo preexiste. El ejemplo que se maneja en doctrina es que frente a un tren que está a punto de estrellarse, el empleado de la riel de la estación de tren decide cambiar de dirección a este tren hacia otro lugar al cual también va a chocar y probablemente va a generar las mismas consecuencias lesivas de bienes jurídicos contra la vida o la integridad física. Y por último está la causalidad adelantada. Esta es una causalidad que los operadores de justicia la pueden resolver, la tienen con mayor frecuencia. Es una de las causalidades más sencillas de resolver. Bien, pues como su nombre lo dice, la causalidad adelantada. ¿Cómo se imputa el resultado? Pues el resultado se imputará a la conducta que se anticipa al mismo resultado o la puesta en peligro del bien jurídico. Cuando el juez o el operador de justicia no tiene certeza del adelantamiento de esta conducta, opera el indubio pro reo, debe absolver si no tiene certeza. En tanto, esto por cuanto se encuentra frente a una pluralidad de intervinientes, una pluralidad de conductas. De ahí parte entonces el entendimiento de la causalidad adelantada. Hay una conducta que se anticipa al resultado, pero si no se tiene certeza de la conducta que se anticipa al resultado, entonces debe absolverse y opera el indubio pro reo. Bien, esto en cuanto a las causalidades. Ahora, es la misma teoría, es la misma doctrina, como hemos visto, la encargada de identificar los problemas de causalidad. Ahora, la misma doctrina, la misma teoría, es la que será la encargada de desarrollar un sinnúmero de teorías, valga la redundancia, que están orientadas a solucionar estos problemas de causalidad. Estas teorías son las siguientes. Tenemos teorías individualizadoras, la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la adecuación, teoría de la causalidad adecuada, teoría del nexo causal, teoría de la prohibición de regreso. De estas teorías, tan solo tuvieron mayor relevancia, y voy a tratar dos, tuvieron mayor relevancia tres de estas teorías, pero voy a tratar las dos. ¿Por qué? Porque la tercera voy a centrarme más adelante cuando analicemos los criterios, cuando analicemos en definitiva ya la esencia de la teoría de la imputación objetiva. Bien, entonces voy a analizar rápidamente la teoría de la adecuación y la causalidad adecuada. La teoría de la adecuación es una teoría que se basa, pues para resolver estos problemas de imputación de resultados hacia una conducta, se basa en un juicio de adecuación. Este juicio de adecuación a su vez se basa en la probabilidad y en la previsibilidad objetiva del resultado. Es un juicio de probabilidad y previsibilidad objetiva del resultado. Ese juicio de probabilidad y previsibilidad objetiva del resultado lo va a realizar una persona prudente, colocada en las mismas circunstancias del sujeto activo. A partir de ahí, esta persona trata de ubicarse, situarse
en la misma situación del sujeto activo, con los conocimientos del sujeto activo, las circunstancias que tenía el sujeto activo al momento de realizar la conducta, y con base en ello entonces llega a determinar si ese resultado lesivo era evitable o no. Luego está la teoría de la causalidad relevante. Bueno, esta teoría igual es muy semejante también, lleva a efecto un juicio de probabilidad. Se basa en un juicio de probabilidad. Ese juicio de probabilidad lo va a llevar a efecto en cambio un juez. Un juez que se basa en los conocimientos ontológicos y nomológicos. Estos conocimientos ontológicos, que son conocimientos que están relacionados con el ser en sí, cuál es la situación del sujeto activo, nuevamente, cómo se encuentra emocionalmente, cuáles son las circunstancias que atraviesa, particulares, personales, que atraviesa el sujeto activo al momento de la consumación del tipo penal, si tenía capacidad de discernimiento, podía decidir entre realizar o no la conducta. Luego están los conocimientos nomológicos. En cambio, esos conocimientos nomológicos se refieren a las circunstancias, a las leyes de la naturaleza. Es decir, cuáles son las circunstancias en las que se encuentra el lugar de los hechos. Hay mucho sol, no hay luz, hay oscuridad, hace mucho frío, hay neblina, no hay visibilidad, etc. Estas circunstancias, que son importantes que el juez las tome en cuenta para llevar a efecto ese juicio de probabilidad, y a partir de ahí también llegar a concluir o determinar si ese resultado es evitable o no. Bien, esto como un antecedente rápido respecto de la imputación objetiva. Ahora voy a centrarme probablemente en lo más importante de la imputación objetiva. Ahora requiero de la atención de ustedes. Voy a referir rápidamente un antecedente doctrinario con origen alemán. Cuando se estudia la imputación objetiva es menester entrar a estudiar una expresión alemana que se llama el Zurechnung. Esta palabra, el Zurechnung, está compuesta por dos palabras, el prefijo zu y la palabra Rechnung. El prefijo zu indica dirección. Cuando uno está en Alemania y dice, o quiere decir, quiero dirigirme a la universidad o yo voy a la universidad, uno dice, ich gehe zur Universitätik. Es decir, la palabra zu, el prefijo zu, indica dirección, hacia dónde me dirijo. Mientras que la palabra Rechnung, en cambio, está relacionada con la cuenta, lo que nosotros conocemos como una cuenta. Cuando hacemos un consumo en un restaurante, nosotros pedimos la cuenta. Bien, si unimos el prefijo zu y la palabra Zurechnung, tenemos a la palabra Zurechnung. ¿Qué significa la palabra Zurechnung? La palabra Zurechnung quiere decir dirigir la cuenta a alguien, hacer que alguien cargue con la cuenta, hacer que alguien asuma las consecuencias de su propio hecho. Bien, ustedes se preguntarán del por qué cuando nos remitimos al estudio de la imputación objetiva hay que tomar en cuenta esta expresión alemana, el Zurechnung. Claro, la pregunta es por qué no tomamos en cuenta la palabra imputación del castellano. Y la razón es porque la palabra imputación deviene del latín imputare, que significa podar. Por tanto, el concepto de esta palabra castellano no está vinculado con la noción de imputación objetiva. Es decir, no tiene una mayor fuerza de expresión comparada con esta expresión alemana, el Zurechnung. A mediados del siglo XIX surge una corriente de pensamiento filosófico denominado el positivismo científico. El positivismo científico parte de una premisa, sostiene que el funcionamiento del mundo se explica a través de leyes causales. Todo lo que existe en el mundo, lo que ocurre en el mundo, el día, la noche, el calor, el frío, se explica a través de leyes causales. Por tanto, entonces, si la existencia del mundo, el funcionamiento del mundo se explica a través de leyes causales, y el ser humano está dentro de ese mundo, hace parte de ese mundo, entonces también debe explicarse los resultados de las conductas generadas por el ser humano, también deben explicarse a partir de esas leyes causales. Entonces, si A dispara a B, y como resultado tenemos la muerte de B,
Quiere decir que entre ese resultado de muerte y la conducta realizada por A debe existir una relación de causalidad. Bien, acá realmente lo que se observa es una influencia de la filosofía, de la ciencia en el derecho penal. A mediados del siglo XIX, ese pensamiento positivista, el positivismo científico, influye en el derecho. Esto no nos debe llamar la atención en estos días, hoy por hoy, por cuanto se observa también, podemos ver que hoy en la actualidad la filosofía tiene una gran influencia en el derecho penal. Por ejemplo, Gunther Jacobs, profesor de la Universidad de Bonn, tiene una influencia filosófica. Él tiene una influencia en el pensamiento de Hegel, es hegeliano. Klaus Roxin también tiene una influencia en Kant, es neokantiano, ¿verdad? De hecho, Jacobs, que es profesor de la Universidad de Bonn, él dictaba clases de derecho penal y dirigía también los seminarios de filosofía del derecho. Klaus Roxin es profesor de la Universidad de Múnich, profesor de derecho penal y también profesor de la teoría del derecho. Lo propio ocurre con su discípulo Schunemann, también es profesor de derecho penal y filosofía del derecho. Así también con Fries, Wolfgang Fries, profesor de la Universidad de Friburgo. También dicta clases de filosofía del derecho, dictaba, ahora está retirado, dictaba filosofía del derecho y también derecho penal. Bien, en esa época, ustedes recordarán a Frank von Liszt. Frank von Liszt, de quien hemos heredado la estructura trimembre del delito, esta edificación del delito, la tipicidad, la antiplicidad y la culpabilidad, en esa época tenía una gran influencia en el positivismo científico. De hecho, con base en el positivismo científico, desarrolla la teoría de la acción causal, que claramente está relacionada en esa ley de Newton, acción-resultado. En esa misma época también las ciencias naturales habían alcanzado un gran desarrollo. Ahí podemos observar la astrología, la botánica, la física, la química, habían alcanzado un gran desarrollo. Los filósofos, las ciencias naturales, también acogiendo este pensamiento del positivismo científico, había alcanzado un gran desarrollo. De tal suerte entonces que los penalistas de esa época pues dieron cuenta de que si de este derecho penal queremos también lograr un desarrollo, queremos hacer una ciencia del derecho penal, también deberíamos trabajar con leyes de causalidad. Bien, pues así es como llega entonces a exigirse que entre el resultado y la conducta haya una relación de causalidad. Bien, esto es muy importante. Estos son los antecedentes del por qué llegamos a exigir que entre un resultado y una conducta haya una relación de causalidad. Bien, pero ahora surge una interrogante. Si ahora conocemos y sabemos cómo es que se exige o el por qué, cuál es el sustrato de la exigencia de esta relación de causalidad, o lo que el mal llamado COIF, Código Orgánico Integral Penal, en el caso del Ecuador, sostiene este nexo causal que lo voy a analizar más adelante, que es eminentemente es una herencia causalista de la causalidad natural. Bien, pues ahora debemos dar un paso y debemos tratar de contestar un interrogante. ¿Cómo encontramos la relación de causalidad? Bien, la misma doctrina es la encargada de desarrollar una teoría. Esta teoría que está creada para lograr dar cuenta e identificar cómo es que podemos encontrar la relación de causalidad en una conducta. Esa teoría se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones. Ustedes recordarán que al inicio de mi intervención, cuando yo hablaba de las clases de las causalidades, también les hablaba de las teorías que la doctrina las fue desarrollando para solucionar los problemas causales. Y analizábamos ahí, pues luego de haber enamorado el sinnúmero de teorías, yo había dicho que habían 3 teorías que eran las que habían tenido mayor desarrollo, mayor importancia, mayor relevancia en ese momento, y decíamos que era la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causalidad adecuada y la teoría de la adecuación. Y de esas tan solo me remití a tratar 2, pues porque esta teoría de la equivalencia de condiciones había dicho que lo trataba
más adelante, y este es el momento en el cual voy a tratar la teoría de la equivalencia de las condiciones. Bien, la teoría de la equivalencia de las condiciones fue creada para identificar, para poder dar cuenta de la existencia de la relación de causalidad entre el resultado y una conducta. ¿Qué es entonces la teoría de la equivalencia de las condiciones? La teoría de la equivalencia de las condiciones es una teoría que hoy por hoy es muy cuestionada. Hoy creo que muy difícilmente haya tribunales de justicia que apliquen esta teoría. Esta es una teoría que parte del siguiente razonamiento. Es una teoría que confunde la condición con la causa. Esta teoría sostiene que todo aquel que ha puesto una condición, ha puesto una causa para el resultado. Toda conducta que ha puesto una condición, ha puesto una causa para un resultado. Es una teoría que propone una imputación de regreso hacia atrás infinito. Bien, es importante tomar en cuenta lo siguiente en esta teoría. Esta teoría llegaba a resolver casos de forma contraintuitiva, es decir, de una forma incoherente. En un caso de violación, por ejemplo, responde por la violación no solo el violador, respondería por la violación también el padre, la madre que alumbró al violador, el carpintero que elaboró la cama donde se cometió el delito de violación, el arquitecto que edificó la habitación, la casa donde se cometió el delito. Es decir, una imputación de regreso hacia atrás. Todos aquellos que han puesto una condición han puesto una causa para un resultado. Bien, esta es una forma de resolver contraintuitiva, incoherente. Claro, la pregunta es ¿por qué esta teoría cometía estos errores? Y la respuesta es porque la teoría de la equivalencia de las condiciones en ese entonces aplicaba una teoría de autor unitario. Miren ustedes, la teoría de autor unitario. Esa teoría en ese momento desconocía la distinción que existe entre el autor y el partícipe. Bien, aquí en este capítulo, un paréntesis entre el autor y el partícipe. Voy a hacer una explicación, voy a tratar un tema que me han pedido, en tanto y en cuanto considero que es relevante. Sí, lo es relevante. En el caso del Ecuador se ha resuelto un caso de trascendencia, de relevancia social, de mucha importancia. Un alto tribunal de justicia en el Ecuador ha resuelto un caso aplicando la autoría mediata. Bien, voy a detenerme por un momento para hablar de la autoría y el partícipe, del autor y el partícipe. El autor es quien domina el hecho y el partícipe es quien no domina el hecho. Dentro de los autores tenemos que se dividen en las siguientes clases. Tenemos el autor directo o autor material, el autor indirecto o el autor mediato, y luego está la coautoría. Estos son los que dominan el hecho. Los que no dominan el hecho están de otro lado, que es el cómplice y el instigador. A estos se los denomina el partícipe, o están en el grupo de los partícipes. Entonces tenemos el autor y el partícipe. Bien, voy a explicar rápidamente en qué consiste cada uno de ellos. El autor, como lo estamos diciendo, el autor directo o el autor material, es aquel que necesariamente debe participar en la consumación del delito. Es decir, los delitos se configuran siempre y cuando éste participe en la consumación del delito, en la lesión del bien jurídico. Estos son los famosos delitos de propia mano. En los delitos de propia mano se toma en cuenta la participación directa del autor, el autor material. Luego está el autor indirecto o el autor mediato. Bien, el autor mediato, ojo con la explicación que voy a dar, creo que esta es una explicación muy importante. Probablemente se ha generado un comentario que ha distorsionado de alguna forma la concepción misma de la autoría mediata. La autoría mediata se caracteriza por la instrumentalización del hombre de atrás hacia el de adelante. La regla general, escúchese bien, la regla general es que en la autoría mediata el instrumentalizado no responde. Ahora ustedes podrán dar cuenta del por qué suena un tanto descabellado de lo que se conoce la forma como este Tribunal de Justicia procesó y juzgó
a quienes se consideraron involucrados en este delito. Bien, la autoría mediata se caracteriza por la instrumentalización del hombre de atrás hacia el de adelante. Existen dos casos, voy a citarlos con ejemplos. Vamos a ver el siguiente caso, y la regla es que el instrumentalizado no responde penalmente, es decir, no se le puede atribuir una responsabilidad penal, no se le puede imputar un resultado. Bien, vamos a imaginar en el primer caso, si yo me encuentro en un restaurante y a escasos metros del lugar donde me encuentro, de la mesa donde estoy tomando un café, está mi mayor enemigo. Observo en ese momento que el mesero va a dirigirse hacia mi mayor enemigo, llevando un vaso de agua, un vaso de jugo, etcétera, una bebida. En ese momento yo aprovecho del mesero, llamo la atención al mesero, descuido al mesero y coloco una sustancia venenosa en el vaso de agua que va a dar de beber a mi mayor enemigo. Naturalmente, como he descuidado al mesero, el mesero desconoce que ese vaso de agua que está trasladando a mi mayor enemigo contiene veneno. Luego el mesero sigue la marcha, continúa su marcha, se aproxima hacia mi enemigo, va a beber esta sustancia venenosa. Luego de haber bebido esta sustancia venenosa, en pocos minutos fallece, muere a consecuencia del envenenamiento. Bien. Ese es el primer caso de la instrumentalización. Ahí podemos ver cómo yo he instrumentalizado al mesero. La autoría mediata se caracteriza porque el hombre de atrás actúa bajo la sombra del de adelante, detrás de esa sombra del de adelante. Entonces, en este primer caso podemos dar cuenta de que el instrumentalizado no conocía ni tampoco sabía lo que estaba realizando. Entonces no se puede imputar el resultado. Entra en un estado de exculpación absoluta. No se puede imputar un resultado, no se puede atribuir una responsabilidad penal. Entonces, se entiende la regla de que el instrumentalizado no responde penalmente. Esta es la regla general. Vamos al segundo caso de instrumentalización. Este segundo caso es el que opera en estas estructuras de jerarquías, donde tiene mucho que ver la disciplina, el mando, el cumplimiento de una orden. No estoy refiriéndome aún a los aparatos organizados de poder, mucho ojo, no estoy refiriéndome aún a los aparatos organizados de poder, me estoy refiriendo a estas organizaciones militares, de las Fuerzas Armadas, la policía, etc. En estas instituciones, el superior da una orden al inferior y el inferior debe cumplir esa orden. Bien, vamos a imaginar un ejemplo. Un general ordena a su inferior que cometa un delito. El instrumentalizado, el inferior, conoce lo que va a realizar, pero no quiere realizarlo. Pero al fin y al cabo termina cometiéndose el delito, por dos razones, y esas dos razones son las que permiten la exculpación del inferior, del que está cumpliendo la orden. El inferior conoce que lo que va a hacer es un delito, lo que va a cometer es un delito, pero no quiere realizarlo, pero termina realizando. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, por error o por amenaza. Si el delito termina consumándose por un error o por una amenaza, es decir, bueno, el general ha engañado al inferior, le ha solicitado que realice una conducta, ¿verdad? Y al fin y al cabo esa conducta se consuma, pero por error. En otro caso, también ha realizado la conducta, pero esa conducta lo hizo bajo amenaza. El general amenaza al inferior que si tú no realizas esta conducta, tu hijo, la vida de tu hijo, de tus familiares, o tus mismas funciones están en entredicho. Es decir, bajo esta amenaza termina consumándose el delito. En esos casos, el instrumentalizado entra en un estado de exculpación. Cuestión aparte es el principio de autorresponsabilidad. Cuando conociendo que lo que tú vas a realizar es un delito, tú terminas consumando tu delito por tu propia voluntad. Ese es un tema diferente, aparte.
claro, en ese caso sí asumirá una responsabilidad penal. Bien, pues ustedes pueden dar cuenta entonces en estos dos casos cómo la instrumentalización, que es una característica propia de la autoría mediata, advierte que el instrumentalizado no responde penalmente. Entonces, en este caso de trascendencia para el Ecuador, no quiero referir literalmente, o no quiero identificar el caso porque no quiero afectar a las resoluciones que pueden estar por dictarse, simplemente es una opinión que estoy dando con base en los argumentos doctrinarios. Entonces, si se pretende imputar a una persona que supuestamente utilizó a otras para cometer un delito, no se entiende cómo las personas utilizadas se trasladaron a otro país cuando sabían lo que hacían y al fin y al cabo lo hicieron por su propia voluntad, cruzaron las fronteras del Ecuador y se trasladaron a otro país. Es decir, querían realizarlo. La tercera característica dentro de este grupo de los autores que dominan el hecho es el coautor. Entonces miren ustedes cómo con una conducta, con un paso, es decir, si yo cambio la conducta, si yo conozco lo que hago y yo quiero realizar el hecho, salgo del espacio, del terreno o la esfera de la autoría mediata y puedo colocarme en la coautoría. En la coautoría existe el dominio funcional del hecho. Todos están de acuerdo, hay un reparto de funciones y al fin y al cabo todos terminan haciéndolo. Mucho me temo que probablemente sea esta la figura. Más aún todavía, cuando los instrumentalizados se reconocen como confesos. Son quienes están confesando en detalle cómo ocurrieron los hechos, quién les propuso, quién les pidió que realicen y al final terminaron realizando. Entonces, a mi juicio, con la explicación que he dado, me parece que no hay autoría mediata ahí. Lo que estoy refiriendo lo puedo sustentar bibliográficamente. Pueden ustedes revisar la página 75 del tomo primero del Derecho Penal, parte general de Klaus Rossini, uno de mis maestros. Hay una tercera vía dentro del capítulo de la autoría mediata que se crea en 1965, me parece, es para resolver un caso, el caso Eichmann en Alemania. Este sí es un caso que ha sido creado para resolver estos delitos que se cometen mediante una pluralidad de intervinientes, cuando hay una pluralidad de sujetos activos. Aquí sí hablamos de los aparatos organizados de poder. Todas estas estructuras que han sido creadas, en estas estructuras que subyace incluso una normativa, hay un origen lícito de creación de estas estructuras. Estos son los aparatos organizados de poder. Se crea una tercera vía dentro de la estructura de la autoría mediata que no actúa con la característica propia de la autoría mediata. Esta es creada para poder imputar y atribuir responsabilidad a quienes actúan dentro de estas organizaciones mediante mandos o jerarquías. En los aparatos organizados de poder hay mandos, jerarquías y roles, funciones. Es probable que el Tribunal de Justicia, al cual me he referido, y en el caso que tácitamente me estoy refiriendo, y que muchos de ustedes saben y conocen a qué caso me estoy refiriendo, es muy probable que este Tribunal de Justicia pretenda aplicar esta tercera vía. Si es este el caso, que no lo he escuchado, porque lo que conozco del caso es lo que los medios de comunicación lo han proyectado. Si es este el caso, entonces creo que se estaría juzgando de forma acertada. Esta tercera vía que se crea es para resolver, para permitir la imputación de estas personas que hacen parte de estos organismos que tienen su propio idioma, sus propios mecanismos de actuación. Quienes son parte de estos organismos están dispuestos a cumplir con los mandos, se crean normas, se crean reglas, hay una disciplina interna, hay jerarquías y hay que respetar estas jerarquías. Obviamente, toda una jerarquía, toda una estructura
creada para resolver delictivamente. Bien, esto rápidamente en cuanto a esta clasificación del autor y el partícipe. Me habían pedido que lo refiriera, lo he referido rápidamente, vuelvo y repito, es un comentario, es una opinión que la estoy dando. Bien, vuelvo nuevamente a la teoría de la equivalencia de las condiciones. La teoría de la equivalencia de las condiciones fue creada para identificar la relación de causalidad entre la acción y el resultado. Hemos dicho que la teoría de la equivalencia de las condiciones es una teoría que hoy por hoy los tribunales de justicia muy pocos lo aplicarán, probablemente ya no hay tribunales de justicia que lo apliquen, porque es una teoría que propone una imputación de regreso infinito hacia atrás, una teoría que confunde la condición con la causa. Es una teoría que aplicaba en su momento otra teoría, se basaba en otra teoría de autor unitario, porque no entendía aún la diferencia del autor y el partícipe, que hoy lo entendemos y que lo hemos explicado rápidamente. Esta teoría plantea una fórmula para su aplicabilidad. Esa fórmula se denomina la conditio sine qua non, condición sin la cual el resultado no aparece. Bien, esta fórmula sugiere que se lleve a efecto un ejercicio de abstracción mental. Entonces, determina que si usted no puede identificar la causa de un resultado, pues usted lo que tiene que hacer es aquella condición que usted supone que es causa de un resultado, por un momento abstráigala mentalmente. Si al momento en que abstrae mentalmente desaparece el resultado, pues esa condición es la causa del resultado. Bien, por la facilidad como se presentaba esta teoría para aplicarlo, esta fórmula era muy sencilla. Es una fórmula que fue aplicada en su momento por los tribunales alemanes, es una fórmula que fue aplicada por el tribunal español. Hay algunos casos de relevancia que han sido estudiados en la doctrina y que fueron resueltos en su momento con esta teoría. No tardaría mucho en que se aproxime el punto de inflexión, la fisura o quiebre de esta teoría. El ocaso de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Aparecería un caso que esta teoría no alcanza a resolver.